impertinent es diu, i ho diu el seu llenguatge agre i dolç. El seu caràcter àcid i de gestos aristocràtics. Impertinent es diu, i ho diu l'astrologia, i un misteris que heu de llegir a la seva simbologia. Impertinent quan t'envolta amb les seves aures i no et deixa altre remei que callar i escoltar. No sé exactamente si son 20 o cuántos son, porque pinto como decimos casi todos, desde niño, pero yo pongo una línea que es a partir de que hago la salida internacional, la salida a ferias internacional, en Artesco en Barcelona, y tras toda esta cantidad de series enlazadas, ahora cuando me enfrento a una obra, pienso que sigo siendo igual de coherente y sigo haciendo lo mismo evolucionando. Las series se han ido enganchando una con otra, las técnicas han ido apareciendo según los requerimientos, pero siempre en base a un concepto medioambiental, un concepto de lucha, de igualdad de sexos, de lucha contra la violencia, o simplemente buscando una plástica. El vértigo es el mismo, está el lienzo o la obra en blanco, hay más seguridad, evidentemente, más placer, porque tienes más, no diré más recursos, que esto de recursos es feo, pero más bagaje, más cultura, quizás porque seas más viejo. Y como mucho más ganas de hacer. Es curioso, lejos de estar cansado, tengo cada vez más ganas. Jaime, tú como buen artista me imagino que tienes espejos donde mirarte. Tú tienes iconos, no hablo de tener ídolos, porque la gente coherente como tú no idolatra, pero sí admira. Sí. Háblame de esos iconos tuyos. Mira, Satie decía que los pintores le habían enseñado más música que los propios pintores. A mí, no sé si me han enseñado más, pero yo encuentro mucha más inspiración a veces en disciplinas periféricas o tangenciales o ajenas, en el diseño, en la moda, incluso en la moda, en la alta costura, en los arquitectos, evidentemente en la naturaleza pero puedes encontrar inspiración en muchas cosas, evidentemente una mancha de humedad, la basura, pero tú me hablas de referentes, personas, ¿no? Maestros. Es que esta pregunta siempre me cuesta mucho responderla porque soy muy ecléctico. Tengo referentes del pop español como son Eduardo Arroyo y evidentemente el pop internacional como es evidentemente Warhol siempre ha sido mi referente, mi maestro. Pero ya sé que no es el creador del pop, es evidente. Pero sí que coincide un poco en la imagen, en la idea de artista global que para él es tan importante la persona, lo que hace, cómo se mueve, que la propia obra incluso. Por eso a mí, yo también me doy valor a las cosas que hago, a las fotografías que me hacen,
Y no es un ejercicio de vanidad, incluso, insisto, sino es un ejercicio de que el artista entienda que tiene que ser algo global y coherente. También tiene que ser solidario, también tiene que ser, estar, como decíamos antes, imbricado en la sociedad. Su arte tiene que ser, estar relacionado y no digo que tenga denuncia, pero que tenga voz y algunas veces bandera. Por tanto, esas son mis referencias, la gente comprometida, los artistas que han roto, que han investigado y que se han salido del lado cómodo. La vida va dejando ecos, huellas, y los maestros del pensamiento te dicen que estemos atentos a las huellas. Es decir, suponiendo que existen unas ondas que nos vinculan a algo o a alguien o a espíritus, vayamos a ver. Sí. Todo eso puede hacer que en un momento determinado llegue esa conexión a través de esa pequeña mancha, a través... Sí, alguien decía que la intuición es la creatividad que te manda señales. Los indios o los aborígenes o incluso los campesinos saben que si el moho crece de un lado del árbol, pues es que la humedad y el viento van en ese sentido, los rastros. Esto es que nosotros hemos perdido absolutamente la conexión. Esta casa me ha dado otra vez la vuelta de hecho no la tenía, con el ritmo circadiano, con la naturaleza, y ahora hasta me abrazo a los árboles. Una cosa que me da mucha vergüenza decirlo, pero es que después comentándolo resulta que hay mucha gente que lo hace. Incluso un terapeuta me enseñó cómo abrazar a los árboles. Yo es que avergonzadísimo le digo, es que me he dado cuenta que hay un momento que me abrazo al árbol y noto una vibración. Voy a quedar en este reportaje como un sonado. Y me dijo, me enseñó una técnica, pero era tan rara que digo, aquí si me ve alguien me voy a parecer mejor lo abrazo de una forma espontánea y natural. Y luego lo he comentado con alguien y resulta que lo hace mucha gente. Esta es mi mesa de trabajo en verano. En verano significa que es lo que hago aquí durante esos meses en los que permanezco en esta casa. Quise que tuviese una mesa especial, y de hecho esta es la mesa de la cocina. Curiosamente esto es un mármol falso, mármol de origen menorquín. Y el hecho de trabajar en una zona que también tenga la referencia al trabajo duro del campo, de una casa normal, de trabajo, de labranza, pues me gustaba, que aportaba algo de personalidad. Eso es un pequeño espacio privado de concentración. A veces me siento aquí y me gustaría acercarme a darme un baño en la piscina y no llego a hacerlo porque una cosa me lleva a otra, una obra me lleva, siempre encuentro algo. Luego hay siempre que hay mantenimiento de redes, mantenimiento de llevar la comunicación con todos los galeristas. Y incluso dolor, sufrimiento y calor y dolor de cervicales. Pero es un espacio bonito, para mí es muy gratificante. No se oye casi nada, a veces oigo pasar el ruido de las hojas secas hasta que llego a identificar los sonidos de la casa. Pasan unos meses y a veces me asusto, pero luego llego a conectar con ellos y ya no me inquietan. Caminar descalzo para sentir la tierra como el único destino
colocar los 5 sentidos y percibir la energía de las almas que pululan a su alrededor. La naturaleza entera se acumula entre sus pies y un prudente rayo de sol. Esta habitación es una especie de cápsula como de celda en la que me siento a la vez protegido y concentrado. Digamos que si el resto de la casa es un lugar de captación de cosas, este es aquí se concentra. Los creadores nos pasamos todo el año. Yo pongo el ejemplo de la esponja, exprimiendo la esponja. Necesito durante algunos meses cargarla. Para mí hay 2 métodos para cargar esa esponja de datos, de información, de energía, de colores y de sensaciones, de historia, que es dos métodos. Los viajes me cargan muchísimo de un modo rápido, y esta casa, y muchas veces simplemente sentándome o tomándome aquí. Esta casa me producía una enorme sensación de pesadez. Cada vez que entraba me sentía una presión. Me han explicado algunos terapeutas que en esta casa se nació y murió mi hermano, el que realmente me precedía y el que se llamaba Jaime Rodríguez Diego. Yo soy un heredero de esa personalidad. Y esto, por lo visto, tiene consecuencias para las personas que creen en esta historia. Y yo sí que creo que porque notaba una fuerza, una energía, y ha habido que tratar eso. A partir de ahí, el hecho de vivir con Isabel, con mi mujer, supongo que lo que hemos hecho ha sido superponer una vida sobre otra y eliminar algunos rastros. Yo creo que las casas sí que tienen rastros, ecos, y ahora es lo contrario. Yo me encontré esta casa totalmente, era un erial, una selva de matojos. Parecía una escena de Rebeca, de aquella película de Hitchcock basada en la novela de Daphne du Maurier. Y tuve que aprender botánica, he aprendido a amar la naturaleza, hasta el punto de que me da tanta energía que lo primero que hago cuando me levanto es pasear, tomar contacto, descalzo, y riego, miro las plantas. No creo que haya ni una hoja en esta casa que crezca sin que yo lo sepa. Y si fuese Groucho Marx el que viniera esta noche para advertirnos de una corriente de filosóficas ironías, y si fuese Andy Warhol el que salpicase con su perfume de arcoíris mientras desfilan tus personajes, y si fuese tu impertinencia la que atesora las palabras que danzan en un juego absurdo de sabias consecuencias, y si fuese el sonido que deja la existencia de los grandes maestros. Jaime, ¿cómo era el niño Jaime cuando tenía entre 6 y 12 años? Es fundamental eso, ¿eh? Una pregunta muy bonita y muy fundamental, porque del territorio de la infancia sale lo que somos después. Era un niño tremendamente tímido, un niño gótico, no gótico en el sentido de lo que se dice ahora, sino en el sentido de tímido, retraído, también muy esponja, que todo se lo quedaba. Empecé a dibujar muy pronto, a leer muy pronto, leí mucho. Tengo la suerte de haber tenido una buena biblioteca en casa, y bueno, yo no sé si me han dado las armas para lo que después he sido: leer, incitarme a leer, comprarme primero cuentos, luego libros. Mi padre me llevaba a una cosa que ahora no se hace, yo he hecho mucho en falta, que los padres lleven a los niños a las exposiciones. También me llevaba después a la bodega de la Rambla a comer variados. Bien, pero dentro de ese ritual... Hazme
un encuentro con uno de esos recuerdos en un momento determinado en el que tu padre dice, vámonos a ver una exposición. Tienes 7, 8, 10 años y recordamos ese día en el que tu padre te lleva a una exposición. Es que también son muchos, aparte de la exposición, que es muy importante, mi padre me llevaba y me cantaba canciones boleros, que digo, estas canciones de este hombre, ¿dónde salen? La oralidad, las frases, pasar mucho tiempo contigo. Yo entiendo que ahora los padres no tienen tiempo de pasar tanto tiempo contigo, pero todas estas cosas, anécdotas de la infancia, lo que te cuenta un padre y una madre, sobre todo las madres que están más tiempo contigo, todos estos refranes, aún me salen cosas de hecho, toda esa oralidad mía que está a veces en los textos, y también esos símbolos que aparecen ahí, la cosa religiosa, eso viene de la infancia, seguro. Y no solo de las exposiciones, sino de haber oído mucho a tus padres, a tus tías, viejas, el rollo de las mesas camillas, donde se sacaban el lenguaje de las viejas, era fantástico. Y creo que eso... Son muchas horas de confesión. Sí. Todo este cotilleo, los patios de vecinos, que también se vivían mucho en las... Y eso es un mundo ya finiquitado, evidentemente no podemos hacer nada. Y yo no soy nada nostálgico, yo soy un tío 4.0 en ese sentido, pero también sin perder las anclas con el pasado. Por eso tengo mucho respeto, por eso pongo símbolos de la mesa de trabajo, que sea la mesa de la cocina. En mi casa de Palma tengo una chupeta para recordar lo duro que es. Bueno, se nos llena la boca de los artistas, lo que es la creación y que lo duro que es, pero también es duro subirse a un andamio y hacer una zanja, hacer un shock. Jaime no pierde nunca el contacto con la tierra. Yo creo que no. Houston, a pesar de que ya sabes que soy un poco marciano. In your ear, a name whose radiance makes the spheres to dance. Sí, por supuesto, eres impertinente. Bueno, esto de impertinente nació un poco también como... Es curioso como a veces estas cosas nacen y se quedan, y nacen de una premura de que hay que buscar rápidamente un seudónimo para tu columna, y después se quedan ahí y tú tienes que apechugar y digerir eso. Y claro, yo sí que soy un poco cáustico y un poco incisivo, y tal vez sea impertinente. Yo creo que sí que hay que serlo. Un artista tiene que tener este punto de análisis y de crítica y también de autocrítica. Eso para empezar, la autocrítica. ¿Y ese sarcasmo, Jaime, lo utilizas también para llegar a lo desconocido? ¿A lo desconocido? Sí, cuando yo he leído algo sobre Jaime, de ese UFO, que me recuerda esas leyendas antiguas de televisión. Sí, de los años 50 quizás. A mí es que me gusta mucho la búsqueda y me gusta la nostalgia. Es como un yo-yo. Mi búsqueda artística, mi método es yo-yo. Hacia adelante, hacia atrás y a veces también hacia los lados. Mezclar el melting pot, que dicen los ingleses, que es una expresión muy de los años 60, mezclar cosas contemporáneas, cosas kitsch, cosas vanguardia, y cosas muy líricas y muy... Pero es importante lo que has dicho, sin nostalgia. Sí, sin ñoñería. Sin ñoñería. Está bien tener... Te digo que es una cuestión de método. Ajá. Es como un zauri que va descubriendo pequeños tesoros, una frase antigua, una frase moderna. A veces se me censura que utilizo mucho el Spanglish. ¿Ah, sí? O también el francés, pero es que es inevitable cuando tienes que recurrir a esos pequeños tesoros encontrados. A veces sí que son en otros idiomas. Jaime, cuando uno lee sobre ti se da cuenta de que te apasiona el cine. Yo quería ser director de cine.
Eso suena a frustración, pero la verdad es que no lo es, porque sí, se lo planteé a mis padres, que tuvieron un enorme disgusto, que se asustaron tanto, que yo tenía un plan B, que era estudiar publicidad. Publicidad era la cosa más parecida, me parecía a mí. Había escuela de publicidad en Mallorca, que tenías que examinarte fuera, pero al final me enamoré de la carrera del mundo de la advertising, de la publicidad, y me ha dado mucho, me ha retroalimentado. Tanto a nivel plástico como a nivel de ejercicio literario como escuela durísima para escribir. Yo creo que escribo, bueno, apañado, porque he hecho muchísima escritura de negro. Y entonces es decir, haber devorado muchos libros también. Sí. Y en cuanto al cine, es que ha sido siempre una pasión que ha estado ahí. De hecho, en un montón de cuadros y obras mías está el cine como referencia y tal. Hasta el punto que de repente un día me di cuenta que tenía muchas obras sobre cine y pensé que si se reunían y se llamaban algo, las podía ofrecer a algún grupo, exponerlas. Y eso hice, y al final llegaron a exponerse en el Rivoli en una cosa que se llamó Películas Online. Sí, estaba en paralelo con un aniversario de una agencia, que era la mía, pero también eso realmente no tenía nada que ver. Se creó también un espacio en el Cine Rivoli, que se llamó Galería Superior, y ha quedado estable para exposiciones, y claro, venía muy bien. Y yo siempre he intervenido una cosa que son las latas de films. ¿Se guardaban las películas? Sí, las latas de aluminio. Ya no se hace porque todo es digital, evidentemente. Y eso ya lo utilicé no con tema de cine, sino con tema medioambiental, curiosamente, en una exposición que se llamaba Mujeres Convulsas, y en la Galería Real. Makes the spheres to dance. Y llegamos al día de hoy. Han pasado 20 años y Jaime es director de cine. ¿Cuál sería el argumento de tu próxima película? ¿O cuál te gustaría? Sí. Sería posiblemente un thriller, porque de la misma forma que se dice que el arte será convulso, no será. Hay una frase larga que no puedo citar, no me acuerdo, pero da igual. La esencia es que la belleza es convulsa, oscura, sórdida a veces, inquietante. A mí me gusta todo ese mundo que realmente son como telones, visillos, telones rasgados, que nos llevan a la búsqueda de la belleza, pero que cuesta encontrarla, ¿no? Es como aquella película de Turner que se llama I Walk with a Zombie, que caminé con un zombie, y es también muy inquietante por la noche, con la selva, el vudú. Me gusta más la noche que el día, por eso de que estamos hoy gozando de un maravilloso día. Sería una película inquietante. Esta aventura artística, que es una aventura y una trayectoria vital también, no hubiera sido posible, no se hubiera llevado a cabo de esa forma sin mi compañera, sin mi mujer, Isabel. Ella es la que ha puesto la luz, la que ha sido mi ayuda fundamental. La he convertido también en un personaje literario, mi santa, que aparece siempre en mis artículos. Pues sin ella no hubiera sido así la cosa. Le he visto seleccionar estrellas por peso y por medida, colocarles flores en el pelo,
He estado en su laboratorio, he observado desde la atalaya de su santuario, allá donde concentra algunos de sus espíritus, allá donde actúan sin límite de tiempo payasos corrompidos y dioses de los que nadie divulgará su doctrina, allá donde el Creador reina y vigila cada uno de sus dominios.